Buenos días, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. El tema de este día es completos en Cristo. El texto bíblico se halla en Colosenses 2:10, que dice así: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El apóstol Pablo está usando esta palabra completo. Y esta palabra completo incluye integridad, totalidad, perfección, lleno. Y el verbo que está usando aquí en este texto bíblico está en tiempo presente. Pablo le está diciendo a la iglesia: y vosotros estáis completos. Cuando en las salas de parto, cuando un niño nace, es traído a sus padres y la mamá lo que hace es lo empieza a revisar y ve a su hijo, ve si tiene sus ojos, su nariz, sus orejas, sus deditos de sus manos, sus pies. Voltea a su hijo y dice: está completo. Es una emoción tremenda pasar por esta experiencia cuando un padre o una madre dice: mi hijo está completo. En la vida espiritual también sucede lo mismo. Todos los que hemos venido a Cristo hemos recibido la plenitud de Dios. Es Dios quien nos ha suministrado todo. Por eso es que el apóstol Pablo empieza a decir: y vosotros estáis completos. Está dirigiendo este mensaje a los creyentes que están en Colosa. Les dice: ustedes están completos. No les falta nada. El problema es que hemos escuchado siempre un evangelio que está comunicando una necesidad, cuando el evangelio debe ser comunicado en plenitud. Decimos plenitud porque la palabra completo está relacionado con la palabra plenitud. ¿Y qué significa esto? Que la palabra completo significa plenitud, lleno, totalidad, integridad, auge. Entonces, cuando Dios nos está viendo a nosotros, nos está viendo completos, en totalidad. Estamos llenos de Dios. El apóstol Pablo le está hablando a la iglesia en esta expresión que lo mejor no está por venir. Algunos están esperando alguna bendición de Dios. Algunos están esperando la sanidad. Algunos están esperando las bendiciones de Dios. Pero lo mejor no está por venir. Lo mejor ya vino. Lo mejor ya vino y está en nosotros. Ni siquiera está fuera de nosotros, está en nosotros. Estamos completos. Y decimos que estamos completos porque la Escritura dice, Colosenses 3:11 dice que Cristo es el todo. Si Cristo es el todo y Cristo está en nosotros, entonces lo tenemos todo. Una vez más, Colosenses 3:11 dice: Cristo es el todo y en todos. Está hablando a los creyentes, le dice: Cristo es el todo y en todos. Si tú has recibido a Cristo, en el momento que tú lo has hecho tu Señor y Salvador, en ese mismo momento recibiste la plenitud de Dios. En ese momento tú has recibido el todo en Cristo. Por eso Pablo dice: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú lo tienes todo. El todo es Cristo y Cristo está en ti. Tú puedes estar andando en la calle, pero el todo, que es Cristo, está en ti. Cristo es el todo. Puedes andar, puedes estar en cualquier lugar, aún entre cuatro paredes, pero si tienes a Cristo, lo tienes todo.
no es un asunto de pedir a Dios. Se escucha bien, hermano. Dios no nos da la vida. Dios no nos otorga el perdón. Dios no nos da gozo. Dios no nos da redención. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Por qué Dios no nos da vida? ¿Por qué Dios no nos otorga el perdón? ¿Por qué Dios no nos da el gozo, la redención, la salvación? Porque Dios nos dio a su Hijo, Jesucristo, y en Él está la salvación, la vida, la salud, el gozo, el perdón, el poder. Nos dio a su Hijo donde está todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo, estás completo en Él. No tenemos que esperar ninguna bendición. No somos gente esperando las bendiciones de Dios, sino que vivimos en el curso de las bendiciones. Estamos completos. Pablo dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dios ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En el antiguo pacto, las bendiciones eran condicionales. El hombre tenía que hacer algo para que Dios haga algo en su vida. El hombre tenía que cumplir las leyes o mandamientos de Dios para alcanzar las bendiciones. En el nuevo pacto ya no estamos esperando las bendiciones, sino que Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios ahí nos ha suministrado, Dios ahí nos ha impartido todas las bendiciones. Por eso dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No tienes por qué buscar las bendiciones. Las bendiciones Dios ya te las ha suministrado. No son nuestros actos los que mueven la mano de Dios. No es tu integridad la que mueve la mano de Dios. No es tu obediencia la que mueve la mano de Dios. Es la obediencia de Cristo. Es la que hizo posible que en la cruz, cuando Cristo fue a la cruz, Él declaró una palabra, y esta es la palabra que Él declaró: consumado es, todo está terminado. A partir de ese momento, esta obra de Cristo hizo posible que nos fuera suministrado todas las bendiciones de Dios. Porque en esa obra de la cruz, Cristo resolvió el problema del pecado, resolvió el problema de la pobreza, resolvió el problema de las enfermedades, del yo, el problema de la ley, de la naturaleza humana caída. Todo eso lo resolvió en la cruz, y a partir de ese momento todo cambió. O sea, cuando Cristo murió y resucitó, todo cambió. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Colosenses 1:13. Dice, y ya no somos esclavos, sino hijos. O sea, ya no eres esclavo, ahora eres hijo, hija de Dios. Gálatas 4:7. También dice la Escritura que Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hemos pasado de muerte a vida. Todo ha cambiado. Si la ley decía ojo por ojo, diente por diente, en el nuevo pacto dice que amemos a nuestros enemigos. Todo ha cambiado. En este nuevo pacto Dios ya nos ha suministrado todo. No estamos buscando las bendiciones de Dios. Él ya lo ha suministrado. Él ya nos ha impartido en Cristo. Si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Entonces no estemos buscando
un evangelio que se esté comunicando en necesidad. El evangelio no se comunica en necesidad, como que si algo te faltara. Señor, dame la salud para mi cuerpo. Y mire que el evangelio nos dice que por cuya herida fuisteis sanados. O sea, no dice serás sanado, sino te dice que ya fuisteis sanados. Entonces esa oración que dice, Señor, te pido la sanidad para mi cuerpo, no está viendo realmente la obra de Cristo, porque en esa obra Dios ya nos ha dado la salud. Y uno se puede preguntar, entonces, esto no lo estoy viendo en mi cuerpo. Claro, si no lo estás viendo en tu cuerpo, es porque necesitas tomar conocimiento de que Dios, cuando Él te impartió todas esas bendiciones están en tu espíritu. Lo que tenemos que hacer es, por un acto de fe, entrar a ese ámbito espiritual y tomarlo, sacarlo, extraerlo. ¿Y cómo lo sacamos? Cuando la fe involucra no solamente creencias, sino la confesión. Cuando tú dices, por la llaga de Cristo estoy completamente sano, estás tomando lo que está en este ámbito espiritual y lo estás desatando para que eso se manifieste en tu cuerpo, en la salud de tu cuerpo. Entonces necesitamos, por eso, tomar conocimiento de la obra de Cristo. Segunda de Pedro 1:3 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, pero dice mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Fue Cristo a través de su evangelio. Y cuando nosotros tuvimos esta experiencia de la conversión, ahí hemos recibido, en el conocimiento de Cristo hemos recibido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. Por eso es que Pablo le dice a Filemón, todo el bien que está en ti, todo el bien está en nosotros, hermano. Cuando uno dice, a mí todas las cosas no me van bien. Otros dicen, soy un desgraciado, todas las cosas no me van bien. Si tú eres creyente, si eres realmente hijo de Dios, no puedes hacer este tipo de declaraciones, porque todo el bien está en ti. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Todas las cosas te salen mal porque no sabes lo que tienes. Y como no sabes lo que tienes, no puedes disfrutarlo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que él administra mal la herencia o los bienes que recibió de su padre. Pero él, cuando regresa a casa, el padre le sale al encuentro, lo besa, le expresa su amor. Su amor de Dios por él estaba intacto. El padre seguía amándolo. El padre pidió a sus siervos que saquen vestido para él, que maten un becerro, el más gordo. O sea, le da su padre alimento, le da honor porque le pone un anillo y hace inclusive una fiesta. O sea, le da alimento, vestido, honor y hace fiesta. Hay alegría en la casa del padre. Y había un hermano mayor de él que cuando regresa a casa ve que hay fiesta y él se molesta. Y sale el padre y lo invita a que participe de esta fiesta. Y le dice, no, yo tantos años te sirvo y no has matado ni siquiera un becerro para mí. Y el padre, ¿sabe qué le dice? Hijo, todo lo mío es tuyo.
Y ese es el mensaje del Evangelio. Todo lo que Dios ha puesto en el Hijo, todo lo que tiene el Hijo, también nos pertenece a nosotros. Todo lo mío es tuyo. Por eso es que Pablo dice, ya no sois esclavos, sino hijos, y si hijos también herederos de Dios por medio de Cristo. Somos herederos de Dios por medio de Cristo. Tenemos todas las bendiciones. Por eso es que Pablo empieza ahí a declarar, estamos completos en Él. Estamos completos, tenemos la plenitud de Dios. En Juan capítulo 1, 16, Juan afirma algo que es muy importante saber. Él dice, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Juan vio algo en Cristo, que en Él estaba la plenitud. Y hemos visto a través de este mensaje que la palabra completo está relacionada con la palabra plenitud. Cuando Pablo está diciendo estamos completos, también está expresando que tenemos la plenitud de Dios. No una plenitud que está por venir, no una plenitud que está fuera de nosotros, sino que la plenitud está en nosotros. Jesús, cuando estaba con sus discípulos, ellos tocaron esa plenitud. Primera de Juan 1:1 dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado con respecto al verbo, con respecto a la persona de Jesús, eso anunciamos, testificamos. Ellos pudieron tocar la plenitud, pudieron disfrutar de la plenitud, porque la plenitud estaba con ellos, y la plenitud es Cristo. Pudieron oír de la plenitud, pudieron verlo a la plenitud en presencia física, pero la plenitud no estaba en ellos. Qué distinto ahora, ¿no? Nosotros los creyentes podemos decir que la plenitud de Dios está en nosotros. Juan dijo, de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia, pero nosotros no estamos ya tomando la plenitud de Dios, nosotros disfrutamos de esa plenitud porque la plenitud de Dios está en Cristo. Cristo es el todo y Cristo está en nosotros. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo viviendo en nosotros. Amén. Si tú tienes a Cristo, tienes la plenitud de Dios. No te falta nada. Estamos completos. No estás tratando de mejorar tus actos. No estamos tratando de ser obedientes. No estamos tratando de mostrar una vida de integridad para que podamos disfrutar de esta plenitud. La plenitud ya está en nosotros. Si tú tienes a Cristo, estás completo. Tienes la plenitud de Dios. La palabra plenitud decíamos que es integridad, totalidad, es llenura. Y eso es lo que tiene cada creyente en Cristo. Cada creyente en Cristo tiene esa llenura de Dios, tiene todas las bendiciones, tiene todo el bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice nos van a ser dadas, dice nos han sido dadas ya. Y lo tienes en Cristo. Cristo es el todo. Eso dice la palabra de Colosenses 3:11, Cristo es el todo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. No estemos mirando un evangelio en necesidad. Es un evangelio en plenitud. Que Dios te va a dar, Dios ya nos dio. Dios no está dando ya vida. No está otorgando el perdón. Dios no está dándonos su gozo. Dios no nos da su redención. Dios nos dio a su Hijo en donde están todas las cosas. Todo lo ha puesto en su Hijo. Y si tienes a Cristo, lo tienes todo. Estás completo. No te falta nada. No tienes que esperar ninguna bendición. Pablo dice, todas las bendiciones nos han sido dadas
en Cristo. Amén. Todas las bendiciones. No estamos esperando, no estamos estirando la mano, mostrando integridad, mostrando obediencia para que Dios recién nos dé cuando Él ya nos dio todo en su Hijo Jesucristo. Él ya nos ha entregado todo, porque la obra de Cristo fue única y suficiente. No va a haber otro sacrificio para que nosotros podamos disfrutar de esa vida de Dios. La obra de Cristo fue suficiente, hermanos. Y Pablo lo empieza a anunciar a través de los evangelios. Dice, Cristo en vosotros, Cristo en vosotros. Amén. Cristo está en nosotros. Cristo está en tu vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se trata de tu vida, se trata de la vida de Cristo. ¿Estamos iniciando este nuevo año? Sí, muchos lo están iniciando, pero muchos mirándose a sí mismos, mirando sus fuerzas, mirando su capacidad, mirando sus habilidades, mirando sus fuerzas, cuando esto no es así. No se trata de ti, se trata de Cristo. No se trata de ti, se trata de Cristo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, está diciendo, ya no es tu personalidad. Ya no se trata de tu carácter, no se trata de tus pensamientos, tus emociones. No se trata de ti, se trata de Él. El cristianismo es la vida de Cristo en nosotros. Si tú vas a transitar por todo este año, vas a transitar mirando la obra de Cristo. Nuestro enfoque no está en nosotros, el enfoque está en Cristo, está en Él. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Vamos a transitar estos 366 días del año, porque es año bisiesto, lo vamos a caminar, lo vamos a transitar, puesto nuestra mirada en Cristo. Es Él la centralidad de la persona de Cristo. Estamos en Él. Pablo dice, en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos. O sea, tú te puedes mover este año en tus fuerzas. Tú te puedes mover este año enfocado en ti, en tus planes, proyectos. Qué distinto es que los planes, proyectos estén en Él. Y lo que Él te guíe, eso pueda darle direccionalidad a tu vida. Amén. Es importante ver de la otra manera. Nuestro enfoque no está en nosotros, el enfoque está en Cristo. Ahí está la clave. Si tu vida no ha funcionado, si tus proyectos no han caminado de forma correcta, si tus planes se han truncado, es porque tú no has puesto, si eres creyente, no has puesto tu mirada en Cristo. Y uno se puede preguntar, ¿y qué de la parte nuestra? La parte tuya, dice la Escritura, ha muerto. Colosenses dice, y vosotros habéis muerto. Y vuestra vida está escondida en Cristo. Ahora está en Cristo, estamos en Él. Hemos sido colocados en Él. Pablo también dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él se veía muerto para que la vida de Dios se manifieste en tu vida. No se trata de ti, se trata de Él. Deja que Dios le dé dirección a tu vida. Importante, que Él sea el Señor realmente de tu vida. Y veremos la manifestación de toda esa plenitud de Dios, de toda su bondad, de ese favor de Dios que ya se ha extendido, que ya nos ha sido dado en la persona de su Hijo Jesucristo. Damos nuevamente gracias a Dios por su palabra. Gracias porque no tenemos que esperar ninguna bendición. No somos gente esperando las bendiciones de Dios, sino que estamos viviendo en el curso de estas bendiciones. Ya lo tenemos a Cristo.
Y si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Bendiciones, iglesia. Si por primera vez estás escuchando este mensaje y deseas recibir a Cristo en tu vida, te voy a guiar ahí en una oración, ahí donde te encuentres. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque ahí en la cruz tú me expresaste tu amor por mí. Derramaste tu sangre preciosa y en ese sacrificio me has extendido tu favor, tu gracia, me has suministrado la vida. Gracias por también haberme perdonado todos mis pecados. Te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús. Hago esta oración en el nombre precioso de Jesús. Amén. Si por primera vez has hecho esta oración, pídele al amado Espíritu Santo que te guíe a una iglesia cristiana donde puedas aprender la palabra de Cristo, donde puedas crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Voy a orar también por salud ahí donde te encuentres. Si tienes algún problema, Dios es más que suficiente, la cruz es más que suficiente. Dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hay necesidades, sí las hay, pero mira a Cristo, deleítate en Él y verás que te son suplidas todas esas necesidades. Si es de trabajo, mira a Cristo. Si es un asunto de relación, mira a Cristo. Si es un asunto de económico, mira a Cristo. En Él te serán suplidas todas las cosas. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, también te pido estos momentos por los que tienen problemas de salud, problemas en sus páncreas, en su vesícula, su hígado, sus riñones, sus pulmones. Te declaramos sano por la llaga de Cristo. En el nombre de Jesús te declaramos sano. Aleluya, recíbelo. No tienes que hacer algo meritorio, solamente créelo y di: lo recibo mi sanidad ahora en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia bendecida, amada de Dios y más que vencedora. Nos estamos viendo la próxima semana.